La hora de analizar los temas aquí en la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ocuparnos otra vez de este novelón de la Cancillería. Ayer finalmente decidieron adjudicar el contrato. La semana pasada habían suspendido la licitación, lo adjudicaron y todo esto termina con la declaratoria de insubsistencia del secretario general de la entidad. Un novelón, de verdad. Pero yo aquí quiero hacer un recuento. Por esto salió Marta Lucía Zamora, que estaba a favor de una conciliación. Después salió Germán Calderón, que era el abogado apoderado del fondo rotatorio que estaba encargado de hacer esta firma, también porque en algún momento se mostró a favor de la conciliación. Sacan a Álvaro Leiva y ayer finalmente salió José Antonio Salazar. Estamos hablando de 4 funcionarios descabezados en medio de todo este novelón. Por lo menos 3 de ellos insistiendo en que es necesario que haya una conciliación. ¿No será que aquí hay también un poco la persistencia y la terquedad del presidente Gustavo Petro, que es que ese contrato no se puede hacer porque es que 2 veces el gobierno nacional elaboró los pliegos de condiciones y 2 veces se lo ganó Thomas Gregg & Sons? Pero, Julio. Maritza, permítame agregar además que esto es un episodio o es un tipo de episodio que nos está acostumbrando el gobierno, ¿no? O sea, aquí hay de todo, ¿no? Falta de liderazgo, improvisación, cómo es posible que el presidente salga en un trino a hablar de traiciones, ¿no? Como si estuviéramos acá hablando pues de una organización, qué sé yo, de la mafia, ¿no? Es que aquí en el Estado y en el Estado y en el gobierno lo que debe primar no son las lealtades personales, ni si yo soy leal o no al presidente, sino primero y antes que nada el cumplimiento de la ley y de la Constitución. ¿No? Hablar de lealtades a mí me parece pues gravísimo porque es abandonar los criterios por los cuales se deben regir los funcionarios. Este episodio es muy oscuro, ¿no? Incluso aquí en esta mesa Daniel Briceño el año pasado había hablado sobre cómo se estaba armando una licitación supuestamente a la medida y este episodio pues ha terminado en una cantidad de enredos que yo creo que necesita la opinión pública saber cuáles fueron los criterios, si hay claridad, si fue efectivamente pues un proceso limpio. Yo creo que el análisis tiene que profundizarse un poco más, ¿no? Porque no es un tema muy claro para la opinión pública y creo que ayer todos quedamos un poco de qué está pasando, o sea, en qué momento el presidente dijo no, esta licitación no va, Leiva dijo sobre mi cadáver y me notifican en la tumba y ahora la licitación salió y la Gilberto tienen. Murillo le sí. devuelve, o sea, otra vez pone en su cargo a Exacto. José Antonio Salazar. Entonces, y él firma todo. Una locura. Primero, qué bienvenida para Murillo. Me parece que además entra en un momento de crisis, donde al parecer ya todo estaba solucionado, no está solucionado. Entonces, esta movida del funcionario que además declaran insubsistente, tiene sentido. Un funcionario no se va a arriesgar y no va a tomar ese riesgo sabiendo lo que puede venir. Y además, pues o sea, yo entiendo que la ley colombiana no permite, ¿no? O permite más bien que si hay un solo oferente, pues se entregue a ese oferente. Entiendo que ahí lo que se pueda debatir es si la ley es justa, si la ley tiene un problema, pero eso es otro debate. Mientras la ley existe, pues hay que aceptar la ley porque si no los costos para el Estado serían inmensos. Y hoy en día no tenemos ni idea qué va a pasar realmente con este contrato de pasaportes, porque José Antonio Salazar alcanzó a firmar todo, se adjudicó el contrato, pero el contrato no está subido a SECOP. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se puede reversar o no? Como seguramente es lo que quiere el presidente de la República, Jorge Iván. Sí, es difícil, es un auténtico novelón, como tú bien lo decías, que tiene varios errores, digamos. Generalmente un ministro no se mete en procesos de contratación directamente, esas son actividades que se delegan generalmente a los secretarios generales, directores administrativos. Leiva se involucró personalmente y ahí tiene las consecuencias, suspendido y seguramente puede ser sancionado. Pero mucho menos un presidente de la República, es un presidente de la República opinando sobre un contrato de un ministerio no tiene, digamos, que yo recuerde, no tiene antecedentes. Ahora estamos en una discusión jurídica. ¿Se puede revocar esa nueva adjudicación que hace el secretario general? Esa es una primera pregunta. Ese secretario general consultó con el canciller encargado Murillo porque evidentemente causó un problema con esa situación. Es decir, si ya se había declarado de cierta licitación, eso está en juicio y se había abierto una licitación, lo lógico es que siguiera por esa vía. Pero le devuelven las facultades de contratación, él la adjudica porque considera que hay que cumplir la ley y evidentemente mete en un problema político al gobierno adicional, pero la discusión jurídica es si se puede revocar o no esa adjudicación. Claro. Porque lo que dice el derecho administrativo es que esos actos que benefician a un particular pueden ser revocados con el visto bueno de la persona. Y obviamente Thomas Gregg no va a decir, ni a mí ya me adjudicaron, ese acto administrativo es legal, yo sigo adelante. Entonces, un auténtico novelón
con implicaciones políticas y jurídicas que hubieran podido evitarse desde el primer momento. Lo cierto es que cumplir el contrato sería la solución más sencilla para todo el mundo, Desde ¿no? aquí lo hemos dicho desde el principio. Incumplirlo en este momento pues, significaría, ya tenemos una demanda porque revocaron la anterior adjudicación de 100.000 millones de pesos. ¿Qué pasaría si esta vez la volvemos a revocar? Entonces estamos hablando de otros 100.000 millones de pesos. Pero además, lo otro es que es muy preocupante esta idea de que los funcionarios tienen más o menos que sacrificarse e incumplir la ley para llevar los propósitos y los fines del presidente como él quiere, ¿no? Entonces esto genera unas tensiones muy grandes y que vimos en Bogotá Humana varios funcionarios que después salieron súper empapelados porque tal vez estaban haciendo lo que pensaban que era bien para el bien común, pero que legalmente no era posible. Entonces yo pienso que ningún funcionario debe arriesgarse a esas cosas. La famosa máquina tapahuecos. Exactamente. Eso es lo que pasa cuando la ideología está por encima de la ley. No se deberían presentar y llevar a esto, y ahí entra todo este cuento de me traicionó o nos traicionó. Bueno, nuestro siguiente tema, y es este fallo de la Corte Constitucional en donde la Corte le ordena al Gobierno Nacional pagar cerca de 3 billones de pesos a las CPS que le debe el Ministerio de Salud a estas entidades por cuenta de los recobros. Y esto un poco también se pone en medio del debate cuando el Gobierno Nacional está diciendo que no, que nosotros estamos al día con las EPS y que les hemos pagado todos. Este es el segundo auto que sale en los últimos meses de la Corte Constitucional diciéndole exactamente lo mismo al gobierno. Señores, ustedes tienen que pagarles a las EPS. Sí, recuerdo que esto se origina en el gobierno de Iván Duque, cuando se sentaron en la mesa, todos los actores dijeron, esto es lo que le debe el Estado a las EPS. Y entonces se firmó un documento que se llamó el Acuerdo de Punto Final, en el 2019, donde decían tenían que ponerse al día para que esa deuda no se hubiera acumulando. Esta decisión de la Corte Constitucional dice se tiene que poner al día en ese Acuerdo de Punto Final. Digamos, eso no va a resolver los problemas de endeudamiento del sistema financiero, del sistema de salud de ahí en adelante. Ahí todavía se debe plata por no actualización de las UPC, el COVID-19. Entonces, esto pondría al día el sistema a 2019 y ya estamos en 2024, o sea, 5 años de acumulado de deudas que no va a resolver el tema. Yo tengo una pregunta y lo que más me cuestiona y me resuena es esto, ¿en qué momento dejamos que se acumulara esa deuda, no? ¿Cómo llevamos 4 años de deuda acumulada desde el gobierno pasado y cómo un gobierno hereda esa deuda que solamente sigue creciendo, ¿no? En un momento de esos. Creo que también esto rompe un poco con esta idea y esta narrativa de que se está quebrando el sistema. No, hay unas razones lógicas que vienen acumuladas y que hay que reaccionar lo más frente posible, porque entonces, ¿cuántos años de deuda hay? Aparte de la deuda acumulada hasta el 2019, desde el 2019 y todo esto, hay 1 billón extra. Además que aparece y que aparece en el auto de la Corte, entonces esto es gravísimo. Pero en todo caso yo sí quiero insistir en esto, la Corte Constitucional de alguna forma contradice la tesis del Gobierno Nacional de que ellos estaban al día con la CPS, porque les está diciendo, oiga, por lo menos estos son 3 billones de pesos, pues más el auto siguiente, más otras 2 demandas que están en la Corte en este momento también por el mismo, por la falta de pagos a la las narrativa del gobierno es que todos los problemas del sistema de salud financiero se deben a que las EPS se robaron la plata. Esa es la narrativa oficial y que por eso hay que acabar las EPS. Aquí lo que nos está diciendo la Corte, no solo con este llamado, sino con el que era referente a presupuestos máximos, que es otra cosa, y otra cosa distinta es la discusión sobre la suficiencia de la UPC, pero en estos dos temas la Corte está diciendo explícitamente, oiga, no le están cumpliendo al sistema, a las EPS, o sea, a los pacientes, en últimas, al sistema de salud. Y pues queda desnudo que hay problemas financieros graves de la estructura del sistema que van más allá de que se robaron la plata. Nos volvemos con la mesa ancha, se los decíamos, vamos a estar hablando ahora de la llegada a Colombia de Salvatore Mancuso, este ex jefe paramilitar que ya pagó una condena en Estados Unidos por narcotráfico, pero que viene acá, dice él, a contar toda la verdad. ¿Qué tanta verdad tiene para contar Salvatore Mancuso? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y qué tantos intereses hay allí, no? Porque ¿qué tanto se le puede creer a Mancuso? Aquí voy a arrancar con Juana. Yo creo que nunca tenemos la suficiente verdad, ¿no? Y creo que es importantísimo escuchar todos los puntos de vista. Creo que es importantísimo que también Mancuso, después de pagar su condena en Estados Unidos, venga a su país, venga al lugar donde cometió una serie de delitos atroces, horribles, que hacen parte de nuestra memoria colectiva y de la historia del paramilitarismo en Colombia. Creo que va a ser muy importante que Mancuso abra el ventilador, como están diciendo, frente a detalles para que pueda haber una especie de reparación a las familias. No olvidemos que Mancuso no ha reparado acá a nadie. Mancuso no ha reparado a ninguna familia, no ha reparado a ninguna población. Él tiene una deuda pendiente con este país muy importante y con las víctimas del paramilitarismo en Colombia, ¿no? Y su papel en esta estructura
de la que hizo parte, que necesitamos todavía saber. Queda siempre la duda, ¿no? ¿Se le puede creer? Bueno, pues es que ¿a quién se le puede creer qué? Pero para eso necesitamos es que Mancuso nos dé pruebas, que nos diga qué pasó exactamente y nos demuestre con cosas y evidencias que él poco a poco ha ido lanzando en estos últimos meses, pero lo necesitamos aquí ya en el territorio y dándole la cara a las familias de las víctimas. Sí, aquí también es importante la capacidad de la justicia para comprobar si lo que está diciendo Mancuso es verdad o no, esa capacidad de contrastación. Claro, y Porque- él tiene, digamos, dos escenarios donde tiene que venir a contar verdad. Uno, en Justicia y Paz, él tiene una cantidad de procesos abiertos en Justicia y Paz por masacres terribles cometidas en muchas regiones de Colombia. No olviden que en Justicia y Paz, si hay verdad, la pena máxima sería de 8 años. Entonces, si él tiene la voluntad de contar los crímenes en los que él participó, los cuenta ante Justicia y Paz y tendría una pena de 8 años máxima. Y la pelea de sus abogados es que el tiempo que estuvo preso en los Estados Unidos se lo valgan por eso. Ahí hay una discusión. Y el otro escenario es ante la JEP. ¿Sí? La JEP lo aceptó como sujeto vinculado a la fuerza pública, donde puede contar verdad, pero allí no va a recibir beneficios distintos, digamos, de los que correspondería por declarar. Ahora, ¿se pueden combinar los beneficios de la JEP con los beneficios de la Justicia y Paz? Eso no se ha planteado, eso tendría que definirse, pero en principio, verdad ante Justicia y Paz, pena privativa de la libertad hasta 8 años y lo que pueda contar ante la JEP. Pues yo creo que este no solamente es un hecho judicial, sino un hecho político. A ver, si Mancuso viene a contarnos la verdad prístina, cristalina, ¿no? a hablar sobre los vínculos que tuvo con sectores políticos, o si viene a hablar de sus vínculos con sectores, qué sé yo, empresariales, pues magnífico, hay que aplaudirlo. La duda que tenemos todos es si Mancuso también viene por razones políticas a incidir en escenarios electorales de aquí en adelante, máxime cuando buena parte de sus beneficios, de su continuidad en estos programas puede depender, digamos, de la voluntad del gobierno, ¿no? Entonces, si el gobierno va a instrumentar políticamente, porque tenemos un gobierno que ya está en campaña. Nombró gestor de paz, ¿no? Si el No, gobierno, en ese momento a ver, gestor de partamos paz. de que el gobierno ya está en campaña. Gustavo Petro le dio partida insólitamente a 2 años a la campaña presidencial de 2026, pues la verdad no hay que ser muy suspicaz para entender que Mancuso va a jugar un papel en esa campaña, hablando quizás selectivamente, con verdad o no verdad, eso lo establecerán los jueces, pero quizás sobre adversarios políticos del gobierno. Esa es la duda que yo creo que tiene la opinión pública y que es una duda legítima.